es nuestra ruta de hoy. Primero, vamos a entender bien el problema original con los antiinflamatorios de toda la vida, los AINE. Luego, vamos a descubrir la solución selectiva que trajeron los COX-IFs. Veremos cómo se usan en el día a día. Y después, vamos a destapar ese riesgo oculto que cambió las reglas del juego. Al final, cerramos viendo cómo se toma la decisión correcta para cada paciente. ¿Listos? ¡Vamos! Bueno, para entender toda esta historia, tenemos que empezar por el principio. Por décadas, medicamentos que todos conocemos, como el ibuprofeno, han sido nuestros mejores amigos contra el dolor. Pero claro, esta eficacia venía con un costo, uno que sentía el estómago. Y la raíz de todo está en cómo actúan sobre dos enzimas clave. Aquí está el meollo del asunto. Pensemos que en el cuerpo tenemos dos enzimas. La COX-1 es como la guardiana. Trabaja todo el tiempo, en silencio, protegiendo la pared del estómago y asegurándose de que los riñones funcionen bien. Por otro lado, la COX-2 es la alarma. Solo se enciende cuando hay una lesión o un problema, y es la que causa la inflamación, el dolor, la fiebre. El problema: los antiinflamatorios clásicos no distinguen, apagan tanto a la guardiana como a la alarma. Y ahí es donde nace el dilema. Al apagar a la enzima guardiana, la COX-1, dejamos al estómago sin defensas. Le quitamos su escudo protector natural. Y eso le abre la puerta al ácido gástrico y a problemas que van desde una simple acidez hasta úlceras y hemorragias bastante serias. Entonces, con este problema sobre la mesa, la ciencia se hizo una pregunta clave, una que iba a cambiarlo todo. Se preguntaron, ¿no podemos ser más quirúrgicos? La idea era crear una especie de misil teledirigido que le diera solo al blanco de la inflamación, en vez de lanzar una bomba que afectara a todo el sistema. La solución parecía estar justo ahí, al alcance. El objetivo era súper claro: diseñar un fármaco que callara únicamente a la alarma de la inflamación, o sea, la COX-2, pero que dejara en paz a la guardiana del estómago, la COX-1. Una estrategia de alta precisión para un problema muy, muy común. Y de esa pregunta, ¡pum!, nacieron los COX-IFs, una familia completamente nueva de fármacos, clasificados como inhibidores selectivos de la COX-2. Los dos protagonistas de esta familia en los que nos vamos a enfocar son el celecoxib y el etericoxib. Pero, a ver, ¿cómo lograron esa precisión? ¿Cuál es el truco? Bueno, es una genialidad de la química farmacéutica. Resulta que la enzima COX-2, la alarma, tiene una especie de bolsillo lateral en su estructura que la COX-1 no tiene. Entonces, los científicos diseñaron las moléculas de los COX-IFs para que encajaran perfecto en ese bolsillo, como una llave hecha a medida para una única cerradura. De esa forma podían ignorar a la COX-1 y bloquear solo a la COX-2. ¿Brillante? Ok, con un mecanismo tan elegante, era obvio que estos fármacos iban a encontrar su lugar muy rápido en la clínica. Se convirtieron, casi de inmediato, en la herramienta perfecta para ciertos pacientes que necesitaban un alivio del dolor por mucho tiempo. Se volvieron la opción número 1 para esas enfermedades crónicas donde la inflamación es la estrella, como la artrosis o la artritis reumatoide. Eran la elección lógica para gente que necesitaba un tratamiento a largo plazo y que además tenía un riesgo alto de que los antiinflamatorios de siempre le hicieran daño en el estómago. Para que se vea más claro, hablemos del celecoxib. Las dosis suelen ser bastante manejables. Se empieza con 100 miligramos sin pasar de los 200 y se toma 1 o 2 veces al día. Esta simplicidad es una gran ventaja, sobre todo cuando hablamos de tratamientos que duran meses o incluso años. Pero, ojo, como todo en medicina, no son para cualquiera. Están totalmente contraindicados si hay una úlcera activa o en la última etapa del embarazo. Y por favor, presten mucha, pero mucha atención a este último punto. Tampoco se pueden dar a pacientes con un riesgo cardiovascular o cerebrovascular alto. Esto va a ser súper importante en un momento. Y justo aquí es donde la trama se complica de verdad. Porque mientras todos celebraban haber salvado al estómago, empezó a aparecer una sombra en el horizonte. Una evidencia de un problema nuevo, uno que nadie vio venir y que apuntaba directo al corazón y a los vasos sanguíneos. Para que se entienda bien, imaginen una balanza que mantiene el equilibrio en nuestras arterias. De un lado, la COX-2 produce prostaciclina, una sustancia que relaja los vasos y evita que se formen coágulos. Del otro lado, la COX-1, que dejamos intacta,
sigue produciendo tromboxano, que hace justo lo contrario, cierra los vasos y ayuda a que las plaquetas se peguen. ¿Qué pasa cuando bloqueamos solo la COX-2? Pues que quitamos un peso de la balanza, y ésta se inclina, peligrosamente, hacia un estado que favorece la formación de trombos. Y la consecuencia de esa balanza desequilibrada es muy seria. Un riesgo más alto de que se formen coágulos dentro de las arterias, lo que nos puede llevar a un infarto al corazón o a un accidente cerebrovascular. Habíamos resuelto el problema del estómago, sí, pero habíamos creado un nuevo riesgo para el sistema cardiovascular. Claro, esta revelación lo cambió todo. Obligó a los médicos a repensar por completo el uso de los COX-IFs. De repente, recetarlos ya no era una decisión tan simple. Se convirtió en un acto de equilibrio muy delicado, proteger el estómago sin poner en riesgo al corazón. Entonces, a la hora de elegir entre celecoxib y etoricoxib, hay que fijarse en los detalles. El etoricoxib dura más en el cuerpo, lo que permite tomarlo una sola vez al día, y es todavía más selectivo por la COX-2. El celecoxib, por su parte, dura un poco menos y tiene la ventaja de que ha sido estudiado por mucho más tiempo. Como ven, la elección depende mucho de las necesidades y el perfil de cada persona. Entonces, para ponerlo en limpio, ¿quién sería el paciente ideal para un COX-IF? Sería una persona que, punto 1, necesita un antiinflamatorio por un tiempo prolongado. Punto 2, tiene un alto riesgo de problemas de estómago, por ejemplo, porque ya tuvo una úlcera. Y punto 3, el más importante de todos, tiene un corazón y unas arterias sanas, o sea, un bajo riesgo cardiovascular. Es la suma de esos 3 factores lo que hace que la balanza se incline a su favor.